Señor, hoy confesamos que creemos en el poder de tu Espíritu Santo, que nos guía, nos orienta, nos consuela y nos santifica, Señor. Hoy clamamos por ese poder de tu Espíritu, hablando al corazón de cada creyente que puede estar en duda de cómo es la manifestación de un verdadero Hijo de Dios, que puede estar considerando que no es un hijo tuyo, Señor, o que simplemente tiene dudas sobre cómo debe tomar tu palabra. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos con tu Espíritu. Amén. Hoy vamos a ver en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 1, y nos vamos a hacer una pregunta al terminar esa lectura. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos plantea este versículo que no hay castigo, condenación eterna para los que son del Señor Jesucristo. Bueno, creo que si llevamos algún tiempo como creyentes, aunque sea mínimo, debemos estar seguros de que el Señor perdonó nuestros pecados. Pero entonces, este versículo nos va a llevar a una pregunta que sí está continuamente en el corazón de los creyentes. Los que están en Cristo Jesús, ¿quiénes son? ¿Cómo es su perfil? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que tienen que creer? Porque sabemos que Satanás viene con ataques y viene con dudas para colocar en el corazón de los creyentes, haciéndolos pensar que no son salvos, o si han cometido pecado, entonces hacerlos pensar que están condenados, que están apartados de la gracia de Dios. Tenemos que hacer una claridad en este versículo, y es que esta es una palabra para aquellos que han aceptado con su corazón sinceramente la vida de Cristo en su vida y han querido vivirla conforme Él la establece. Todo eso lo vamos a repasar hoy. No vamos a hablar cosas nuevas, pero sí en profundidad, a recordar para que se nos quede grabado. Bueno, entonces, el primer punto que tenemos que tener en mente es que la persona destacada aquí en el versículo 1 y en todo el capítulo 8 del libro de Romanos es el Espíritu Santo. Pero especialmente en este capítulo es importante tener esa clave para entender este pasaje. Eso quiere decir que la victoria no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por tanto, entendiendo eso, podemos ya comprender la siguiente porción que dice que no hay ninguna condenación. Porque las buenas nuevas del Evangelio consisten en que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Vino a restituir una parte que se había perdido cuando el hombre en el paraíso pecó y dejó que entrara en sí la naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora es la que tantos dolores de cabeza nos da y es aquella a la cual vino a ponerle remedio el Señor Jesucristo con su muerte propiciatoria. Cristo ofrece justificación y libertad a los que creen en el Evangelio con corazón sincero y a los que por fe también sincera se dedican a vivir en obediencia a Dios por amor a Él, una obediencia entendida, no una obediencia obligada. Quizá de todas maneras haya fallas en el carácter del creyente, a pesar de haber sido tomado en salvación. Pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre
Y entonces Jesús suple la deficiencia con sus méritos divinos. Este párrafo que acabo de leer es tomado del diccionario bíblico de la Biblia electrónica, My Bible, y es una cita de un escritor cristiano que, si nos compenetramos bien con él, lo que estaba planteando es que Dios lo que mira es los deseos que tiene el corazón del creyente para obedecerlo, para seguirlo. No si peca o no peca, en el sentido de si resbala. Otra cosa es el pecado voluntario, pero estamos hablando del pecado como caída, como resbalada. Entonces lo que el Señor mira siempre es la disposición del creyente que se ha caído, que se ha resbalado, que se quiere volver a levantar y que quiere caminar en obediencia ante el Señor. O que sin haberse resbalado quiere mantener esa obediencia también. Y entonces Él da su fuerza, sus méritos divinos, dice el párrafo, para que el corazón del Padre mire el corazón del Hijo, su Hijo verdadero, el Señor Jesucristo, y no el del pecador. Entonces la justificación es completa. Por eso es que podemos decir, no hay condenación. Lo que nos interesa hoy es entender quiénes son estos que están en Cristo Jesús, decía el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario aclarar eso? Porque en algunas partes se predica que es suficiente con que pasemos al frente cuando el pastor nos llama y aceptemos a Cristo con la boca. Confesemos una oración repetida después de que el pastor ha orado. Y entonces ya somos cristianos y por tanto ya somos hijos de Dios y por tanto ya somos salvos. Eso tiene sus claridades que hay que comprender en profundidad. Es lo que vamos a hacer ahora. En Cristo Jesús es una expresión frecuente en el Nuevo Testamento que indica la estrecha relación personal que existe entre el cristiano y Cristo. Oímos bien, no es una relación ocasional, no es una relación de cada 8 días, ni siquiera es una relación de alguna vez al día. Es una relación estrecha, íntima, cercana, de dos personas que son muy unidas. Significa más que depender de Él, o ser más que su seguidor o discípulo. Implica una unión diaria y viviente, real, con Cristo. En Juan 14:20 y Juan 15:4 están estos pasajes que nos muestran esa verdad. No los vamos a leer hoy. Jesús entonces enaltece la intimidad de esta unión mediante la parábola de la vid y el sembrador, que está en Juan 15:1-7. Allí el Señor muestra qué clase de unión, de relación quiere con el creyente cuando lo identifica con un pámpano, con un sarmiento, con un racimo de uvas. Él es la vid y cada uno de nosotros, si en realidad tenemos una relación viva con Cristo, somos un sarmiento que recibe de Él todo para que en nosotros se produzca el fruto. Si una persona no experimenta esta unión transformadora con Cristo, no puede pensar que está libre de condenación. El creyente ocasional, el que de vez en cuando se congrega, el que una vez al año abre su Biblia, que se acuerda de Dios en los momentos de dificultad, pero nada más, ese es un simpatizante, podemos llamarlo, pero creyente como tal no es. El ejemplo claro lo dejó el Señor en el matrimonio. Si uno de los dos cónyuges solamente tiene una relación casual con la pareja, y si más bien trata de vivir continuamente en la calle, se le puede llamar de todo, menos casado, de corazón. Puede que ante un papel, pero la unión de hecho no existe. Igual es con Cristo. La fe salvadora que proporciona reconciliación y justificación implica una experiencia que Pablo llama estar en Cristo. Quiere decir
que el resultado de haber recibido al Señor en el corazón y de querer vivir con Él el resto de la vida implica que hay una fe profunda que logra esa justificación. La justificación es un proceso por el cual yo acepto al Señor como mi Salvador, pero la santificación es un proceso no de un día, sino de todos los días. Entonces miremos quién es la persona que vive en la carne, porque Romanos 8.1 decía que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que están en Cristo. Vale la pena entonces mirar quiénes son los que están en la carne y que no están en Cristo. La persona que vive en la carne, es decir, que vive en el antiguo modo o el antiguo régimen, donde reinaba el pecado, allí también reinaba la muerte. Esa persona tiene la mente dominada por impulsos que no son de Dios. Lo dice el mismo capítulo 8 de Romanos en el versículo 5. Son impulsos que no vienen de Dios. Por eso no se sujeta a la ley de Dios, lo dice el versículo 7. No puede agradar a Dios, lo dice el versículo 8. Y está bajo sentencia de muerte, versículo 6. Estar en la carne es exactamente igual a ser impío o inconverso o incrédulo. Aquí no estamos negando la salvación ni diciendo que se pueda perder. Lo que estamos diciendo es que en la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña. El trigo es el que está en Cristo Jesús y la cizaña es la que cree estar, pero vive conforme a la carne. Las iglesias hoy en día están llenas tanto de los unos como de los otros, pero con mucha frecuencia de pseudo cristianos, pseudo convertidos, porque siguen en sus pasiones carnales. Pero por otra parte, el creyente en Cristo, que está en el Espíritu, que ha sido transformado al nuevo estado, al nuevo régimen, donde reina la gracia y la justicia, ha recibido una nueva mente centrada en el Espíritu Santo. Su mente se enfoca en el Señor y por eso disfruta de vida y de paz, es lo que dice el versículo 6. El versículo 9 de Romanos, por favor léanlo después, aclara que toda persona que pertenece a Cristo ha sido transferida a un nuevo estilo de vida, un nuevo ámbito en el cual rige el Espíritu en vez de la carne. Eso es estar en Cristo. Ya no es la carne la que manda, ya no son los deseos carnales, ahora son los deseos espirituales conformes al corazón del Espíritu Santo. Los versículos 12 y 13 de Romanos 8 concluyen esa sección del capítulo 8 con un recordatorio práctico que vamos a considerar ahora. La obra del Espíritu, al asegurarnos la vida, no significa que podamos ser pasivos en cuanto a nuestra obligación de manifestar esa presencia del Espíritu en nuestras vidas diarias. En ningún momento aquí se está predicando que entonces creer en la gracia salvadora y santificadora consiste en quedarse completamente pasivo y esperando, como si se sentara el creyente en una mecedora a ver qué es lo que Dios va a hacer en él. Hay un compromiso del creyente, que es el que vamos a ver a continuación para aquel que está en el Espíritu. Aquí nos referimos a la vida espiritual eterna, que depende de cierto sentido de la obediencia cristiana. No estamos hablando aquí de que la salvación sea por obras. Lo que se está diciendo es que la salvación implica transformación tal en el corazón del nuevo creyente que ahora empieza a obrar conforme al deseo del corazón de Dios, a la palabra de Dios. Somos llamados en nuestra fidelidad a mantenernos entre estas dos verdades que vamos a decir a continuación. Primero, que el Espíritu mora en nosotros como resultado de la fe en Cristo, y eso nos asegura la vida eterna. Pero para heredar la vida eterna es necesario tener el estilo de vida dirigido por el Espíritu Santo. A ver, esto puede ser un poquito enredado para la lógica, pero
lo plantearía alguien, pastor, finalmente usted está diciendo, para entrar al cielo entonces sí hay que ser bueno. No es eso lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando Cristo realmente ha entrado en el corazón de un creyente sincero, va a producir una transformación de tal magnitud que ese creyente va a empezar a comportarse de una forma totalmente diferente a como estaba antes en la carne. Ahora se comporta en el Espíritu, en Cristo. Y eso es absolutamente necesario como disposición del corazón para que sea limpiada el alma y la carne del creyente de tal manera que se santifique. Pero también esta palabra nos recuerda que el Espíritu mismo nos ha sido dado para actuar en nosotros de tal manera que produzcamos la obediencia. La produce el Espíritu en nosotros. Él nos da el querer como el hacer. Eso, aún así, no elimina el compromiso que tenemos nosotros de someternos a la obra del Espíritu Santo. Y aquí estamos tocando el núcleo álgido de la vida de los cristianos. Cuando se recibe al Señor Jesucristo, se recibe la disposición para obedecer a Dios. Pero para eso tenemos que dedicarnos nosotros a buscar ese camino mediante la lectura de la palabra y la comunión con Dios, la meditación de la palabra también. Si no hacemos eso, no estamos obedeciendo el camino, entonces estamos en un estado que muy probablemente no sea el de un cristiano que en realidad recibió a Cristo. Vamos a mirar algo de palabra que nos aclare esto. Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por favor, no entendamos que entonces cuando yo soy salvo inmediatamente dejo de pecar. Lo que dice la palabra es que he sido libertado de la esclavitud que el pecado tenía sobre mí antes. El pecado me llevaba de las narices a caer en él. El vicio, el mal deseo, la avaricia, lo que fuera, me arrastraba y yo no podía defenderme de esa atracción fatal. Ahora he sido liberado del pecado para que tenga la libertad de elegir. Pero también tengo el deseo dentro de mi corazón de no querer pecar. Entonces, en resumidas cuentas, el pecado del creyente real y verdadero debe ser un pecado por falta de oración, por falta de comunión, pero no por voluntad, no porque vaya y lo busque a propósito. Por eso vienen las siguientes exhortaciones. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, muerte ahora espiritual y muerte definitiva a la vida eterna. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu, es una oración, Espíritu Santo, ayúdame ante esta tentación, ante este pecado. Gálatas 5:16-18. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si nos estamos metiendo cada día en comunión con el Espíritu Santo, con Dios, con el Señor Jesucristo, leyendo cada vez más a fondo la palabra, meditando cada vez más lo que leemos, tratando de entender para poderla aplicar a nuestra vida práctica, entonces vamos a ver el milagro que estamos describiendo aquí. Vamos a ver cómo poco a poco va desapareciendo el deseo pecaminoso. Va desapareciendo cada vez más la tentación que antes era tan fuerte y tan irresistible. Vamos notando que estamos creciendo en santidad hacia el Señor, que cada vez nuestra vida está más limpia. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Aquí el Señor puso un remedio maravilloso. Como tenemos una tendencia pecaminosa que es la carne, y tenemos una tendencia espiritual que es la misma del Señor Jesucristo en nosotros, entonces las dos tendencias
van a chocar, va a haber una pelea interna. La carne quiere pecar, pero el espíritu no. Cuando el espíritu está fuerte, entonces va a comandar esa batalla y va a ganar todas y cada una de las escaramuzas. Va a terminar en victoria, porque el espíritu es fuerte y controla la carne. Porque el Espíritu Santo, a su vez, controla el espíritu del hombre. Esto es como una escala. El Espíritu Santo arriba, abajo de él, el espíritu del hombre, y abajo de él la mente, y por último, abajo, la carne. Si arriba hay una comunión, un nexo fuerte entre el espíritu del hombre y el Espíritu Santo, la carne queda sin poder, y Satanás también. Eso nos dijo Gálatas 5:17. Tito 2:11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es lo que estaba diciendo antes. Cuando la naturaleza espiritual es fuerte, entonces la carne termina sojuzgada. ¿Por qué? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esta palabra dice claramente lo siguiente, que el propósito de mi batalla contra el pecado es para agradar al Señor en su venida, porque el verdadero creyente está aguardando con esperanza la manifestación de la gloria del gran Dios. Me gusta ese versículo, que Cristo Jesús es Dios. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y el versículo 14 continúa, dice, Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces el creyente, el cristiano, sabe que su dueño es Cristo y lo acepta de corazón, porque queda claro lo que dice allí el versículo 14. El corazón entendido mira la redención que nos hizo el Señor con su gran sufrimiento, y eso enternece nuestro corazón y hace que queramos obedecer a nuestro Dios y Salvador, porque somos posesión suya. Deja, hermano, que esta palabra suba hasta tu espíritu y te redarguya de muchas cosas. Tú no eres tu dueño. Tu dueño es el Señor Jesucristo, si en verdad tú eres hijo de Dios. Tú eres posesión suya. Y termina ese versículo diciendo, celoso de buenas obras. Su pueblo. El resultado de todo esto, lo que hablábamos hace unos minutos, que si el pueblo realmente es posesión de Cristo, entonces es un pueblo celoso, buscando cómo hacer el bien. Pueblo que tiene deseo, anhelo, lo que dice aquí, celo por hacer buenas obras. Entonces quiere predicar la palabra de Dios, quiere sanar, ministrar, consolar, quiere ayudar materialmente a las otras almas que están necesitadas, porque está lleno del Espíritu de Dios. Esto no es algo que el cristiano se proponga, porque simplemente todos los cristianos lo hacen y en todas las iglesias se supone que se debe hacer obras de caridad. No, esto es un deseo del Espíritu Santo en tu espíritu. Lo confirma Efesios 2:10. Vuelve y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Dios tan bueno que tenemos, tan bondadoso, que aún las buenas obras que vamos a ver delante de nosotros las puso Él. La persona que se te acerca es traída por el Espíritu Santo de Dios para que tú hagas la buena obra que te corresponde hacer. Qué hermoso es el Señor.
No es que nos toque a nosotros inventarnos entonces buenas obras, el Señor las trae a su tiempo. ¿De qué estamos hablando? De cosas que se manifiestan en un corazón verdaderamente transformado. Lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, esa era nuestra pregunta inicial, ¿quiénes son los que están en Cristo? Ya vimos algunas características. Vimos que está libre del pecado, según Romanos 6:7. Vimos que empieza a vivir conforme a las obras del Espíritu en Romanos 8:13 y en Gálatas 5:16. Que está destinado a buenas obras, porque está aguardando la venida del Señor y por eso se santifica en Tito 2:11. Y ahora en Efesios 2:10 nos decía que teníamos buenas obras puestas de antemano para andar en ellas, para hacerlas, porque el cristiano transformado es instrumento de Dios, es colaborador de Dios. Todo esto se resume en la 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Grábate, por el amor de Dios, este versículo en tu corazón. Las dos partes que están allí. Primero, tú eres nueva criatura o nueva creación, como quieras verlo. Hay muchas cosas por descubrir en ti. Tienes que mirar hacia adentro, mirar tu mente, mirar tu corazón, porque el Señor está produciendo cosas nuevas continuamente y tú tienes que descubrirlas a lo largo de los días que te quedan en este planeta. No importa la edad que tengas. El Señor desarrolla dones que ya había puesto, quizás como en embrión, como una semillita, estaban allí, ahora ya están creciendo y están listas a producir el fruto. Tú tienes que explorarlas, porque hay seguramente dones que tú no conoces de ti mismo, que Dios te dio. Hay fruto que ya el Señor conformó y tú todavía no lo has entendido. Mírate después de mirar al Señor en comunión y en meditación de la palabra, y vas a descubrir muchas cosas que te van a sorprender. Y la segunda cosa que nos dice 2 Corintios es que las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas ya no son. Como tú te comportabas es simplemente una costumbre que traías, pero si quieres la puedes vencer fácilmente porque ya hay todo un nuevo equipaje, un nuevo bagaje dentro de ti que te puede hacer desempeñar de una manera mucho más efectiva, mucho más juiciosa de lo que habías hecho antes. Todo eso lo colocó el Señor, está ahí. Pero necesitas ser guiado. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Para descubrir las cosas espirituales, yo necesito la guía del Espíritu Santo de Dios, que es el que conoce las profundidades de lo divino y de lo humano. Él me va a mostrar, me va a hablar, me va a decir, hijo, Dios te dio esto. Úsalo, desarróllalo. Aprende primero que todo a confiar en la guianza del Espíritu Santo. Porque tú eres verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Porque tú eres nueva criatura, ¿cierto? Porque tú estás siendo transformado a esa nueva creación de Dios y te vas a sorprender de lo que Dios está haciendo. Ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Para terminar, ¿cómo lograr todo esto? Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Sencillo, no se requiere mucha teología para esto. Es pensar en el Señor y en las cosas del Señor, como si estuvieras enamorado de Él, como lo haría un novio con su novia o una novia con su novio, pensando cada momento en las cosas que has conocido, tratando de entenderlas y viendo cómo se compenetran con las tuyas.
hablando con Él, porque aquí, a diferencia de la novia, no es una visita de un rato. Este novio está continuamente en el corazón de la novia, y la novia puede hablar con Él cuantas veces quiera o necesite. Idealmente orando en todo momento, dice la palabra, es decir, hablando con Él en todo instante, para todas las circunstancias, buenas y malas, las necesidades y los gozos. Señor, gracias por esto. Señor, mira que necesito esto otro. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero sentir ese poder tuyo en mi vida. Quiero aprender a ver qué es lo que has puesto como regalo en mi vida, Señor. Hazlo. En realidad, dije que era el último versículo, pero voy a cerrar con la primera de Juan 2, 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo es permanecer en Cristo? Andar como Él anduvo. Dice claramente la palabra de Dios. Y sabemos que estamos en Él si somos obedientes. El que guarda su palabra. Sencillo. Gracias, Señor, por los infinitos regalos que nos has dado en tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu que nos enseña y nos guía hacia ti. Gracias, Señor, por la presencia y la vida del Señor Jesucristo que nos redimió y nos salvó. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre Celestial, en nosotros, que nos enseña de tu justicia, de tu santidad y de tu amor también, Señor. Padre, haznos dignos de ti, en el nombre de Jesús. Amén.